El contrato y sus aspectos generales. En primer lugar, para ahondar o empezar con este tema que es el contrato en sí mismo, necesito poder hacer una breve definición de lo que es el negocio jurídico. En virtud de que todo negocio jurídico puede, todo contrato, perdón, se va a ver reflejado en un negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico va a ser reflejado o debe ser conformado a través de un contrato. Haciendo referencia de esto, es porque el negocio jurídico, como bien lo podemos leer en esta presentación, es la manifestación de una o más voluntades, la cual crea un efecto jurídico. O sea, es decir, de que siempre debe de llevar implícito lo que es la manifestación de la voluntad de una o más personas. ¿Por qué? Porque si no va implícito este elemento, no se está creando el objetivo que tiene, que es el esencial, como un efecto jurídico. Esto lo encontramos regulado en el artículo 1251 del Decreto Ley 106, que es el Código Civil. En este nos indica que hay ciertos requisitos, ¿verdad?, que se requieren para ser válido, para que tenga eficacia, para que tenga una validez legalmente. El primero de ellos es la capacidad legal de que se debe de tener para poder dar esa manifestación de voluntad. También se debe de tener un consentimiento. Ese consentimiento no debe ser un consentimiento forzado, sino debe de ser libre, ¿verdad?, para poder realizar también ese negocio o ese efecto jurídico. También debe de llevar implícito un objeto lícito, es decir, que ese objeto lícito se pueda dar a conocer o se pueda palpar en la realidad, no que sea ficticio o que sea algo, sí se puede llevar a cabo algo en lo futuro, pero que realmente vaya a nacer o tener vida jurídica. De lo contrario, no estaríamos hablando de un negocio jurídico propiamente. Para continuar con el tema, en sí el contrato, entonces ya deviniendo de lo que es el negocio jurídico, es un acuerdo de voluntades, ¿verdad?, que van a ser distintas, en el cual los otorgantes van a crear, van a modificar o van a extinguir una obligación, siempre y cuando sea esta obligación de carácter patrimonial o un derecho. Los elementos que les mencionaba anteriormente también, estos pueden ser considerados como elementos propiamente o también como principios de la contratación. Como les explicaba, el contrato, entonces acá se está creando, se está modificando o se está extinguiendo una obligación. Esto lo encontramos regulado también en el artículo 1517 del Decreto Ley 106. Para lo cual, si ustedes tienen ahí a la mano su código, ¿verdad?, que es muy importante al momento que recibimos algún tipo de conferencia, algún tipo de aprendizaje, pues tomar notas, ¿verdad? Creo que es muy necesario, ¿verdad? O tener nuestros códigos, en este caso que se trata de derecho penal, para poder ver efectivamente si en ese artículo se está regulando dicho tema. Entonces, como les decía, en el artículo 1517 nos indica exactamente lo que les mencionaba. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, este tipo o cualquier tipo de contrato va a depender, ¿verdad?, siempre de los demás elementos que van a ser necesarios, se van a perfeccionar por el consentimiento de las partes. A excepción, ¿verdad?, por eso es que pongo esa palabrita excepción, que requiera cierta formalidad. Es decir, de que, por ejemplo, si es un contrato solemne, entonces va a necesitar de la formalidad de que se lleve a cabo en una escritura pública. Entonces, esos son ciertos requisitos o excepciones que van a ser necesarias dentro de un contrato, siempre y cuando, dependiendo de qué tipo de contrato se vaya a requerirle al notario o al profesional, ¿verdad? En este caso, que sí es el notario que tiene la fe pública para poder darle validez, sí, también reúne ciertos aspectos para poder efectuar. La ley establece también que debe constar por escrito en algunos casos. En estos casos los encontramos dentro de los artículos 1575 al 1578. ¿Qué aspectos nos están requiriendo acá?
Por ejemplo, en el 1575 nos indica que no exceda de 300 quetzales. Si excede de este monto, entonces debe de ir por escrito. Los que se deban de inscribir también en los registros, por ejemplo, las fincas que están registradas, las que ya tienen finca, folio y libro, estas deben de constar por escrito, porque si no, no tendría validez si se realiza una compraventa de la finca, ¿verdad? Con registro, no tendría validez si no se hace a través de una escritura pública. También los que son solemnes, como les mencionaba anteriormente. También toda ampliación, modificación o ratificación que se deba de realizar, se debe de hacer de la misma forma en que se realizó el contrato. Es decir, que si se hizo en escritura pública, entonces debe de ir también en escritura pública esta ampliación, por ejemplo. Entonces, en ese sentido se debe hacer. También se me viene ahorita a la mente el ejemplo de un mandato, digamos, en el cual se omitió el domicilio de la persona. Entonces, en este caso, en el Archivo General de Protocolos, no estaría registrado dicho mandato, por lo cual acá se debe de hacer una ampliación, porque no se colocó el domicilio, digamos, de la persona de que está haciendo el mandato hacia el mandatario. Entonces, esa ampliación debe ir también en escritura pública para poder tener efecto jurídico en la vida jurídica. Muy bien, continuando. Las características del contrato. Las características del contrato es de que debe de tener un carácter patrimonial, una de ellas. ¿A qué nos referimos con este carácter patrimonial? De hecho, lo leíamos al momento también del artículo 1517, que debe de tener, perdón, en el 1000, les había indicado en el 1517, ¿verdad? Donde hablábamos también sobre el negocio jurídico, perdón, es el 1251, donde debe haber un objeto lícito. Entonces, acá nos referimos a ese carácter patrimonial, donde todo objeto de contrato debe tener una valoración económica. Si no tiene esta valoración económica, no estaríamos hablando de que tiene un carácter patrimonial. También debe de tener o debe de ser nominado o puede ser innominado, ¿verdad? En este caso, si es nominado, debe de poseer una denominación. Y si es innominado, carece de un nombre. También puede ser unilateral o bilateral. Si es unilateral, es que depende de la voluntad de solo una persona. Y en el caso de que sea bilateral, es donde depende de dos o más voluntades. También puede ser oneroso, puede ser gratuito o aleatorio. ¿A qué nos referimos cuando es oneroso? Oneroso es de que posea un valor para ambas partes. Como por ejemplo, en el contrato del mutuo. Ahí es un contrato oneroso. ¿Por qué? O su característica también es onerosa, porque ahí, por ejemplo, en el banco está dando una prestación, pero asimismo está percibiendo un interés, ¿verdad? Entonces está recibiendo un beneficio. Y la persona que está haciendo que está haciendo el préstamo, en este caso también está percibiendo el monto, ¿verdad? Que se le está facilitando, pero asimismo tiene una obligación con el banco para poder sufragar lo que son los intereses y demás gastos. También es conmutativo. ¿Conmutativo a qué nos referimos? Es que las obligaciones o derechos insertos en los contratos son equivalentes y son recíprocos. También que es consensual. Aquí en la palabra consensual es que nos indica que la voluntad y el consentimiento de las partes está dentro del contrato. O sea, que llegaron a un consenso. No fue forzado, no fue obligado, no fue bajo amenazas, ¿verdad? Sino fue consensuado. También que es real. El real es que indica que se debe de entregar de forma física el objeto del contrato. Como les exponía anteriormente, no puede ser algo irreal, algo que no exista dentro del mundo, que podamos palparlo, que podamos tenerlo en un cierto futuro también, porque sí se puede dar ese tipo de contratos. Formal también. Acá va implícito lo que son las características que debe tener el contrato con el fin que el mismo sea válido. Es decir, formal, por ejemplo, de que vaya en escritura pública,
o que llene ciertos requisitos para que pueda ser realmente formalizado. De lo contrario, no va a tener validez si no reúne estos requisitos. Entonces quedaría como inválido dicho contrato. Ahora seguimos a los elementos. Los elementos que debe tener todo contrato son los elementos personales. ¿A qué nos referimos con los elementos personales? Que puede ser una persona individual o una persona jurídica que esté legalmente identificada. En el caso de la persona individual, actualmente a través de su documento personal de identificación, y la persona jurídica que esté a través de su acta de representación previamente registrada, ¿verdad? Si no cuenta con dicho registro ante el registro de poderes, entonces no tiene ningún efecto, ¿verdad? Porque solo por el simple hecho que se haya celebrado la escritura donde él es el representante legal de X o Y empresa, pero si no se ha registrado, entonces no puede comparecer a celebrar un contrato. Entonces es muy necesario que como futuros profesionales puedan recalcar bastante en ese sentido de poder al momento de celebrar un contrato con alguna persona jurídica que realmente le tengan ustedes a la vista, ese tipo de registro del acta, ¿verdad?, de representación de la persona que quiere celebrar, para poder ver si realmente también tiene la capacidad para poder celebrar dicho contrato. Porque muchas veces han pasado ese tipo de situación en el cual ellos indican que sí pueden, por ejemplo, vender, pero digamos dentro de su mandato o dentro de la representación que conlleva, no tienen esa facultad para poder hacerlo. Y si celebramos ese contrato como notarios, la responsabilidad también va implícita dentro del notario como profesional. Otro elemento es el elemento real. Acá en el elemento real es el objeto y el hacer o no hacer de la obligación. Y en el elemento formal son aquellos que son necesarios, ¿verdad?, para que el contrato sea válido. ¿Por qué recalco mucho que sea válido? Porque si no es válido, entonces, ¿qué objetivo tiene el haber celebrado un contrato, ¿verdad? Por ejemplo, en derecho notarial, la omisión o incumplimiento también, y tal vez más que un ejemplo, es una obligación o un delito en que incurriría el notario, ¿verdad? Si omite o incumple las formalidades que son requeridas para la celebración de algún contrato que pueda llevar a una nulidad relativa o absoluta del instrumento, en lo cual el notario tendría una responsabilidad civil, y no solamente civil, sino también penal. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido para poder evitar ese tipo de incurrimiento, de verdad, y responsabilidades. Les comentaba también de que en el contrato de compra-venta, vamos a encajarlo ahí, el elemento formal, de que el elemento personal, perdón, es el vendedor y el comprador. En el elemento real es la cosa y el precio. Y en el elemento formal es que debe de contar en escritura pública. Acá les dejo la regulación que está en el artículo 1576 del Código Civil o Decreto Ley 106, en el artículo 29 al 33 del decreto número 314, que es el Código de Notariado, encontramos también los requisitos que nos solicita, ¿verdad? Que deben de ir debidamente o implicados en lo que es la escritura al momento de redactar. Acá les pongo un ejemplo, no sé si se logra observar bien, pero ahí les pongo un ejemplo de un contrato de compraventa de bien inmueble, donde primero identificamos lo que es el número de la escritura que nos corresponde, la fecha, los datos personales de las personas y sus datos de ley, ¿verdad?, de ambas partes, y de ahí lo que viene la denominación, como hablábamos, una de las características que puede ser nominado. Entonces en este caso es un contrato de compraventa de bien inmueble con registro, y ahí, posteriormente vienen lo que son las cláusulas en la primera, donde identificamos que la persona es propietaria de tal finca. En la segunda, donde ya manifiesta
la persona que quiere venderla y le está destinando un valor, ¿verdad? Que era lo que hablábamos, que tuviera ese elemento real, que es un valor económico. También en la tercera, donde ya manifiesta la otra parte, donde acepta la venta de la finca. Y posteriormente lo que debe llevar la escritura en este tipo de contratos, donde se da fe, ¿verdad? Que todo lo escrito se le fue expuesto al notario o a la notaria y que se tuvo a la vista los documentos de identificación. Asimismo, el título con el cual justificó el derecho de propiedad, que es muy importante esa mención que se haya tenido a la vista para no incurrir en alguna responsabilidad civil o penal, como les hacía mención. A continuación hablaremos sobre la forma de los contratos, doctrinariamente y legalmente. La forma de los contratos doctrinariamente encontramos que hay contratos substantiam, ad solemnitatem, ad probationem y ad utilitatem. Esos son doctrinariamente. Pero legalmente también encontramos los que son, la forma que se debe llevar es en escritura pública, en documento privado, en acta levantada ante el alcalde, verbalmente, por teléfono y vía electrónica. ¿A qué nos referimos con el que es celebrado en escritura pública? Es el que es autorizado por un notario, producido para formalizar o para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos, ¿verdad? O negocios jurídicos, y poder así de esta manera asegurar la eficacia de los efectos jurídicos que vaya a tener. Por ejemplo, acá podemos encontrar que en el Código Civil nos indica que varias maneras o varios contratos se pueden formalizar a través de escritura pública. Por ejemplo, en el artículo 1687, en el 1729, en el 1862. También encontramos uno en el Código de Comercio, que es en el 771. Entonces, sí, hay varios artículos, ¿verdad?, que nos refieren que deben de ir debe ser importante que deban de constar por escritura pública. En cuanto al documento privado, es aquel documento o negocio redactado que acá no hay intervención del notario. Acá únicamente es redactado por las partes interesadas que quieran llevar a cabo, por ejemplo, un arrendamiento. Entonces, en este caso, las partes son los que lo redactan y que ponen sus puntos para que vayan implícitos ahí cuánto va a ser el monto, cuánto tiempo, y entonces eso lo hacen propiamente las partes. Pero acá hay un pero, a una excepción, de que para darle una mayor seguridad jurídica a este tipo de documento, se solicita a un notario que las firmas sean legalizadas, ¿verdad? Entonces acá se realiza la respectiva auténtica de firmas, ¿verdad? Entonces acá no se está autenticando en sí el documento o se está dando fe o legalidad del documento, sino únicamente de que las personas fueron las que estuvieron presentes y fueron quienes firmaron, ¿verdad? También otra forma que se pudo haber llevado en un tiempo atrás, ¿verdad?, es el acta levantada ante el alcalde. En este caso era cuando no existía un notario en el lugar en el que vivían ambas partes o ambos otorgantes. También también verbalmente, donde no provee seguridad jurídica, ¿verdad? Sin embargo, la ley nos indica que se puede realizar de esta forma por un monto menor al de 300 quetzales, que era el que mencionaba anteriormente. Pero realmente es muy delicado el poder realizar este tipo de contratos verbales que realmente ni siquiera son contratos porque solamente se llega a un acuerdo entre las partes y si bien es cierto, hay una manifestación de voluntad, pero hoy en día realmente es muy necesario tener algo por escrito, algo legalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona o alguna de las partes puede cambiar de parecer. Realmente en estos días había una situación con unos clientes de que cierta fracción, cierta parte de la propiedad
que no fue construida en su momento, ellos vinieron y hablaron con el propietario, o sea, el vecino, y le dijeron así como, no se puede quedar esa parte así descubierta porque por el agua, pues ya con el tiempo la humedad va a empezar a afectar la pared, ¿verdad? Y de hecho, entonces ellos que tenían una buena relación como vecinos y efectivamente ellos, el señor propietario, donde no había abarcado la totalidad de su propiedad, les indicó de que no había problema, que tomaran esa parte, ¿verdad? Esa tal vez el tamaño de un bloque, un poco más, que lo pudieran tomar y que construyeran su pared, no había ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa en este caso? De que nunca se hizo por escrito, ¿verdad? Nunca se realizó realmente una constancia donde le cedían esa parte de terreno. Entonces, hoy en día, ahorita están teniendo algunos inconvenientes porque esa parte entra todavía dentro de la fracción, pues ya con un nuevo propietario, ¿verdad? Y que tenía desconocimiento de ese arreglo verbal al cual habían llegado. Entonces, es mejor recomendar a las personas el poder hacer algo todo por escrito para que tenga un efecto jurídico más efectivo, se podría decir. En el artículo 1524 del decreto ley 106 encontramos también que otra forma del contrato es por teléfono, ahí lo encontramos regulado. También encontramos o puede darse el caso de la vía electrónica que hoy en día también es muy avante, muy actual el poder realizarlo, aunque en nuestro país realmente como tal no está reconocido, ¿verdad? Sin embargo, también existe una ley que está para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, que es el decreto 47-2008, que fue validado, ¿verdad?, a través del Congreso de la República de Guatemala y específicamente en el artículo 15 y en el artículo 16 indica que hay una formación y validez de los contratos, indica, pero no da una definición en sí de este tipo de contratos, pero indica de que si se pueden celebrar a través de la firma electrónica, pues va a haber ciertos actos que van a ser permitidos. Por ejemplo, actualmente se llevan a cabo lo que son los traspasos electrónicos y como notarios los que están adscritos para realizar los traspasos electrónicos pueden hacer uso de la firma electrónica. De hecho, sí firman el anexo del traspaso mecánicamente o manualmente, ¿verdad? Pero también se da lo que es parte de la vía electrónica. ¿Por qué? Porque se está utilizando lo que es la firma electrónica, que previamente debe de ser autorizada, ¿verdad? Si se toma la decisión de poder trabajar estos traspasos electrónicos a través de la Cámara de Comercio. Pero como les digo, no es un contrato en sí exclusivamente que todo es digital, porque no es así, sino es una parte que se debe de llevar a cabo, se debe de celebrar presencialmente con ambas partes, tanto comprador como vendedor del vehículo, pero que también el notario al momento de hacer el aplicativo, que ya es algo final dentro del traspaso, debe de poner su firma electrónica. Como les hacía mención, a pesar de que en Guatemala está vigente esta ley, aún no se define propiamente qué es un contrato electrónico. Sí se reconoce que se realice un contrato, como les decía, vía electrónica, pero el mismo debe llenar ciertos requisitos legales que estén regulados dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, pero también van implícitos también acuerdos internacionales, si fueran en el extranjero o dependiendo del tipo, ¿verdad? Acuerdos internacionales reconocidos y ratificados por Guatemala. Seguidamente tenemos lo que es la capacidad para contratar. Esto es muy importante, lo que es la capacidad, porque sin este elemento esencial para para que la declaración de voluntad sea válida y sea eficaz, debe de existir. Si no hay capacidad, no se puede dar ese consentimiento, esa declaración de voluntad que realmente sea válida. Esto lo encontramos en el artículo 8 y en el artículo 1251 del decreto ley 106. En el artículo 8 nos hace referencia de que la capacidad debe de adquirirse a cierta edad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a la mayoría de edad. Y hay ciertos actos que se pueden
realizar antes de tener o llegar a la mayoría de edad, que son los 18 años. Pero en sí la capacidad civil como tal, siendo esta es una aptitud inherente de la persona, la cual debe de, o lleva implícito una titularidad de derechos, deberes y obligaciones, ¿verdad? La doctrina también la divide en capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que va a tener toda persona para poder ser titular de derechos y obligaciones. Ahora la capacidad de ejercicio es la que tiene la persona para poder adquirir y ejercitar por sí misma los derechos y obligaciones. O sea que no va a depender de nadie más, ni de un tutor, ni de un representante, sino que por sí misma puede venir y ejercer su capacidad de ejercicio al obtener la mayoría de edad. Pero ahí hay una excepción, ¿verdad? De que encontramos si tiene o sufre de una interdicción, ¿verdad? Entonces, si es una persona interdicta que previamente haya sido declarada, entonces ahí sí no puede ejercer esta capacidad de ejercicio, sino la puede ejercer, ahí sí se daría el caso de un tutor, por ejemplo. En la clasificación de los contratos, encontramos una amplitud, ¿verdad? De clasificación de los contratos, los cuales poco a poco los iremos desarrollando en esta oportunidad, y encontramos uno de ellos que es unilateral, o puede ser unilateral y bilateral. Muy bien, cuando nos referimos a que es unilateral, es en el cual una obligación recae en una sola persona, ¿verdad? De las partes dentro del contrato. Esta persona es la que está obligada a cumplir con las obligaciones que se dieron vida o que nacieron en virtud de este contrato. Esto lo podemos encontrar regulado en el artículo 1587, ¿verdad? Aquí nos da una clasificación también de los contratos, y ahí encontramos los que son los unilaterales. También encontramos lo que son los bilaterales, y en estas las obligaciones recaen en ambas partes, ¿verdad? Es decir, que las partes se obligan de una forma recíproca a cumplir con los derechos y obligaciones inmersas o que van implícitas dentro del contrato. Entonces, seguidamente tenemos lo que son los consensuales y los reales. El consensual es el contrato en el cual su perfeccionamiento va a depender únicamente del consentimiento de las partes. El contrato consensual se encuentra regulado en el artículo 1588, seguidamente de lo que mencionábamos de los unilaterales y los bilaterales, ¿verdad? Puede ser también un contrato real, donde el contrato es mediante el cual para su perfeccionamiento no solo necesita del consentimiento de las partes, sino que también necesita la entrega material de la cosa, del objeto en sí del contrato, ¿verdad? Como hacíamos mención, de algo que sea existente. En el caso de la compraventa, hay un objeto existente, ¿verdad? Que puede ser una finca, puede ser un terreno, pero en este caso, como notario, se debe tener la obligación, ¿verdad? De que al momento de que le busquen las personas, las partes, para poder vender una fracción o la totalidad de la finca, ¿qué es lo que primero se debe hacer como notario? Es venir y ya sea acudir al registro, o ahorita que se tiene también la facilidad de hacer una consulta a distancia, verificar que efectivamente esa finca, ese terreno, ¿verdad?, esté a nombre de las personas que desean vender ese terreno, ¿verdad? Porque muchas veces se omite esa parte, ¿verdad? Porque muchas veces las personas tal vez tienen prisa, ya quieren vender, hacer el negocio, o ya tienen a la persona, dice, peor si se arrepiente, pero entonces, si lo quieren así de rápido, también se debe tener una duda, ¿verdad? Una duda, ¿verdad? De no, sí, con mucho gusto lo puedo hacer, se puede redactar, faccionar el contrato, pero si necesito que me brinde usted unos minutos, ¿verdad? O cierto tiempo para poder venir, verificar que efectivamente la finca no tenga ningún inconveniente, esté a nombre de las personas, no tenga alguna multa, por ejemplo, en la municipalidad,
entre otros aspectos que se pueden ir verificando con el fin de no afectar a la persona que esté vendiendo, ya sea que sea el notario de parte del comprador o del vendedor. Como notarios tenemos que dar fe y legalidad del acto que se está celebrando y sobre todo tener esa ética, ¿verdad? Para no incurrir en algo fraudulento, ¿verdad? Y que a la larga conlleva un tipo de responsabilidad no solamente para la persona que está vendiendo, sino también para el propio notario. Entonces, no hay que confiar del todo ante cualquier cliente, ante cualquier persona, porque siempre hay que verificar todo lo que es documental. Asimismo, tenemos lo que son los principales, ¿verdad? Donde el contrato subsiste y va a subsistir solo si es independiente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no va a depender de otro contrato para poder realizar su objetivo, para poder realizar su fin. También tenemos lo que son los accesorios, ¿verdad? Los accesorios son aquellos contratos que para realizar su fin, ahí sí va a depender de otro para poder ser efectivos. De lo contrario, no nacen también a la vida jurídica. También tenemos los onerosos que van a llevar esa valoración pecuniaria. También pueden ser gratuitos, donde el contrato por el cual una de las partes va a recibir únicamente el provecho, ¿verdad? O ganancia del contrato. No va a venir ni a ejercer ningún gasto, es totalmente gratuito, ¿verdad? En comparación a la otra parte, porque si una de las partes se va a tener que hacer algún tipo de gasto, ¿verdad? Entonces, en este caso puede ser algún tipo de pérdida económica, pero si tiene la voluntad, entonces se puede realizar. También está lo que son los contratos aleatorios, ¿verdad? Donde esto es para su perfeccionamiento, debe de existir una ganancia o una pérdida, ¿verdad? Depende, y estos van a depender siempre de la suerte o del azar. También están los condicionales. Acá es donde se está estableciendo una condición propiamente para que pueda llevarse a cabo este contrato. Pero en este acontecimiento o esta condición puede ser futura e incierta, ¿verdad? Pero si se establece una condición, es por ello que se le llama condicionales. Y también están los que son absolutos, que este tipo de contrato, para que sean existentes, no depende de ninguna condición. Es decir, que al momento de celebrarse ya se está efectuando este tipo de contratos, no necesita esperar un tiempo o realizar algún tipo de acto previo a poder ser efectivo, no lo necesita. También están los que son de tracto sucesivo, que son los que por el cumplimiento, ¿verdad?, del mismo se celebra en un tiempo más o menos largo. O sea, ese va a ir como por espacios, ¿verdad? Por un cierto tiempo que se va a ir llevando a cabo, se va a ir siendo efectivo, va a ser siendo efectivo. Entonces, de esa manera se va a dar un tracto sucesivo. También tenemos lo que son los contratos formales, que son para que sean perfectos, necesitan cumplir con las formalidades de la manifestación de voluntad, para que estos no vayan a ser declarados inválidos. También el no formal son aquellos que para que su perfeccionamiento sea hecho como tal, no es necesario cumplir con mayores formalidades, únicamente se necesita el consentimiento de las partes. También está la negociación o libre discusión. En este sentido, este tipo de contratos son donde las partes del mismo estipulan los derechos y las obligaciones y que van inmersos dentro del contrato. Entonces, ambas partes están en igualdad, ¿verdad? Entonces, no tiene uno más derechos ni más obligaciones, sino están igualitarios, ¿verdad? También está lo que es la clasificación de los contratos por adhesión. En este tipo de contratos, una de las partes es quien estipula las cláusulas, la forma en cómo se va a llevar a cabo este tipo de contratos, tanto los derechos y obligaciones, ¿verdad? Pero sin que la otra parte pueda discutir o pueda venir y yo quiero modificar esta cláusula o quiero modificar esto, no me parece. No, acá no, ¿verdad? Porque solamente son por adhesión.
También está lo que es el contrato típico. En este tipo de contratos, los contratos se encuentran expresamente regulados en la ley. Estos son los típicos. Y los atípicos son los contratos que no se encuentran regulados en ninguna ley, pero la necesidad humana ante un nuevo invento o avance ha creado inevitablemente un nuevo contrato, ¿verdad? Que puede ser ad hoc. Entonces, en este tipo de contratos, pues va surgiendo por la misma necesidad, pero siempre y cuando tiene que respetar cierta validez para que pueda tener ese efecto jurídico que se quiere conseguir. También a plazo. Están los de a plazo, que este contrato va a depender de un acontecimiento futuro y cierto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que para su cumplimiento en un momento específico en el tiempo, por ejemplo, un contrato de una cosecha, por ejemplo. Entonces, en cierto tiempo va a dar fruto, digamos, esa cosecha. Entonces, ahí es donde va a quedar perfeccionado el contrato. También están los que son los normativos, perdón, donde el contrato se encuentra inmerso los derechos y obligaciones de las partes, sino no solamente ellos, sino que también tienen reglas de observancia obligatoria para que las partes y los terceros se sujeten a dicho contrato, ¿verdad? Y los de resultado, que en este contrato el deudor se compromete a obtener un resultado determinado, ¿verdad? Acá es donde él se va a comprometer, a una de las partes, ¿verdad? Se va a comprometer a que ese resultado que se incluyó dentro de las cláusulas del contrato se cumpla, se lleve a cabo. Una segunda clasificación que encontramos de los contratos es que pueden ser aquellos contratos preparatorios. ¿Qué quiere decir esto de preparatorios? Que se deben de dar antes de llevar a cabo lo que es en sí mismo un contrato, ¿verdad? Entonces, acá encontramos los que son los preparatorios. Y estos también los encontramos dentro del Código Civil propiamente, ¿verdad? Como el contrato de promesa, puede ser un contrato preparatorio. También encontramos los contratos que son traslativos de dominio. En los traslativos de dominio es donde se transfiere o se va a transferir en propiedad a la otra parte del bien del objeto, ¿verdad? El bien del objeto del contrato. Entonces, por eso se está haciendo un traslativo de dominio. En este caso están los contratos de compraventa, los contratos de una permuta, perdón, de un mutuo. Entonces acá encontramos este tipo de contratos que van a ser traslativos de dominio. También están los traslativos de uso, aquellos traslativos de uso donde el cual una parte, ¿verdad? Le va a transferir el uso del bien objeto del contrato a la otra parte. Entonces acá se transfiere ese uso, ¿verdad? A la otra parte. También encontramos los de finalidad común. Acá encontramos lo que es una sociedad propiamente, donde acá un grupo de personas que están en común de acuerdo, que tienen la capacidad legal también o la capacidad de ejercicio para poder celebrarlo, y tienen un objeto lícito y también tienen ese consentimiento, que era lo que hablábamos anteriormente, tienen una finalidad en común. Por ejemplo, crear una ONG o otro tipo de sociedad donde ellos tengan un fin lucrativo. Entonces acá ellos tienen una finalidad en común. Entonces acá entraría lo que es la sociedad, la cual hoy en día también es muy fácil, tal vez no en tiempo, ¿verdad? Y los requisitos que conlleva el poder realizar una sociedad, pero también está habilitado, digamos, las plataformas digitales para poder descargar los formularios, para poder ir como que un poquito preparado para poder acercarse al registro mercantil en este caso, ¿verdad? Para poder ya declararla y tenerla legalmente, ¿verdad? Una sociedad. También están lo que son los contratos
de servicios. Acá pueden ser los contratos de servicios profesionales, en el cual los contratos de servicios profesionales, pues acá se están indicando también las cláusulas propiamente que se necesitan o se requieren para cierta empresa, por ejemplo, o para una municipalidad también. Ahí puede ir implícito un contrato de servicios profesionales, donde solo se brinde una asesoría jurídica, por ejemplo. Entonces ahí solamente se le va a dar asesoría tanto al alcalde como a los que conforman el consejo municipal, propiamente la asesoría jurídica en los asuntos que correspondan, ¿verdad? Entonces ahí lleva implícito dentro del contrato, dentro de un cierto renglón, ¿verdad?, que requiere la municipalidad para que pueda el profesional ejercer el servicio profesional correspondiente, o en el caso también de un ingeniero que es necesario en una municipalidad también se es contratado por un contrato de servicios profesionales. Acá también en este de servicios podríamos mencionar propiamente que también en la municipalidad se lleva a cabo otro tipo de contratos, no solamente de servicios, sino también van bajo renglones, ¿verdad? Pero sí se debe celebrar un contrato para que tenga esa relación, ¿verdad? Tanto la municipalidad con la persona que está siendo contratada, pero siempre va a depender del puesto, ¿verdad? Que se necesita que se desempeñe y que llene ciertos requisitos para poder celebrarse este tipo de contratos que también se llevan a cabo. También están los aleatorios, ¿verdad? Que hacíamos mención que estos aleatorios van a depender de la suerte o del azar, ¿verdad? Para poder tener una efectividad. También están los de garantía. Los de garantía, y acá podemos hacer mención donde se debe dejar un bien, ya sea un bien mueble o un bien inmueble, para que se tenga ese respaldo, ¿verdad? De que ese contrato se va a efectuar, se va a llevar a cabo, se van a establecer las cláusulas y esas cláusulas se van a respetar, ¿verdad? De lo contrario, esa garantía que se está dejando, la persona que está siendo la beneficiaria en este caso puede tomarla siempre y cuando siguiendo un procedimiento, ¿verdad?, respectivo, pero sí puede hacerse acreedora de ese bien, ¿verdad?, ya sea mueble, inmueble o algún otro tipo, ¿verdad?, de cuentas, por ejemplo, en el caso de los mutuos, ¿verdad?, con el que se celebran con los bancos, que en este caso, si se está dejando una garantía, ya sea una finca o se está dejando un vehículo, en determinado momento, al momento de no cancelar la deuda, entonces ellos pueden hacer, digamos, venir y poder apropiarse, poder entrar siempre, como les decía, en un proceso correspondiente, ¿verdad?, para que se pueda rematar el bien y recuperar el monto, ¿verdad?, que se haya prestado en determinado momento. Y también hay otros que van a venir, otro tipo de contratos que van a solucionar controversias, ¿verdad? Este tipo de contratos que pueden ser o pueden ingresar dentro de los innominados, ¿verdad? Donde las personas van a venirles y le van a dar propiamente un nombre a este tipo de contratos, ¿verdad? Para darle solución a algún tipo de controversia que se haya efectuado. Entonces, acá lo recomendable es de que, como les hacía mención al inicio de esta conferencia, es de que es muy importante tanto tener en mente todos estos aspectos necesarios, que si bien es cierto son generales del contrato, pero que son necesarios e importantes para que todo tipo de contrato que se lleve a cabo como profesional se venga y se realice de una manera que sea efectiva, de una manera que sea válida. De lo contrario, dentro de la vida jurídica o el mundo jurídico, no va a tener la efectividad o la validez necesaria. Entonces aquí sería un negocio ilícito y acá se haría ya una nulidad propiamente, ya sea parcial o ya una nulidad absoluta del contrato que se está celebrando. Por eso es que les hacía mención también de lo que está regulado en el Código de Notariado, ¿verdad? El decreto número 314, en el cual nos pide ciertos requisitos también.
para poder tener ese respaldo que la escritura pública efectivamente se realizó con las formalidades necesarias, ¿verdad? Para que ese contrato tenga vida, una vida dentro del mundo jurídico también. Entonces, es muy importante hacer mención de todo ello, porque si no, entonces se daría también, aunque en determinado momento, si las personas quisieran también, hay que hacer mención de que se pueden rescindir el contrato, ¿verdad? Siempre tiene la persona que está otorgando el contrato de rescindirlo, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo regulan en el artículo 1579? Creo que es importante mencionarlo, que los contratos válidamente celebrados, dice, pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo consentimiento, es decir, que ahí tengan consentimiento a ambas partes, ¿verdad? Que pueden también rescindirse por declaración judicial, es decir, de que en este caso se debe iniciar un juicio sumario, ¿verdad? Para poderlo obtener una declaración judicial en este tipo de casos. Y si es, como les mencionaba, por mutuo consentimiento, aquí su trámite debe ser en una escritura pública también, de la misma forma en que se celebró el contrato. Y la escritura pública sería de rescisión de contrato, ¿verdad? Entonces, ahora, si en el caso, como les hacía mención, por ejemplo, se hizo una compraventa donde no se verificó que efectivamente fuera el área, por ejemplo, si eran los dueños, pero era un área menor, entonces, y aquí se está perjudicando, ¿verdad? A una persona, a un tercero, entonces, ¿cómo se llama? Acá también se debe iniciar un proceso legal ya para poder venir y hacer responsable a la persona para poder ya sea devolver en sí el precio y pagar por daños y perjuicios. Inclusive si vendió por una persona a un tercero, ¿verdad? Que no era nombre de ella y lo vendió, que en muchos casos pasa esto, que es la cuestión del delito de estafa, entonces también se debe seguir. Lo que sí es un procedimiento a veces tedioso, pero que sí se puede llevar a cabo, se puede efectuar, ¿verdad? Pero sí es la importancia de hacer mención o verificar todo el tipo de documentación que nos pongan o nos entreguen y tengamos a la vista, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, estamos dando lugar a que haya una nulidad en sí del contrato, ¿verdad? Entonces, no sé si tendrán algún tipo de preguntas o algunas cuestiones que quieran que se les aclare o que profundicemos más para poder hacerlas.